Antes de pasar con nuestro primer conferencista, vamos a dar lectura de una parte de su trayectoria. El señor Miguel Peñailillo es abogado senior chileno con más de 18 años de experiencia en iniciativas de prevención de la corrupción en diversos países. Es miembro de la red de expertos del área de gobernabilidad democrática del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, cita en la ciudad de Panamá. En la actualidad es experto asociado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, brindando asesoría técnica especializada en las materias señaladas a entidades públicas de la región y también a agencias del Sistema de Naciones Unidas. Señoras y señores, con la conferencia magistral Política de Transparencia, Equidad y Acceso a las Compras Públicas para las MIPYMES, recibamos con nosotros al experto internacional Miguel Peñailillo. Es un placer para mí estar en República Dominicana. Es mi segunda vez. La primera vez fue muy agradable. La segunda será más agradable. Quiero agradecer a la Dirección General de Contrataciones Públicas de República Dominicana, en la persona de la señora Yocasta Guzmán, en nombre del PNUD. Agradecer también a todos los representantes de la sociedad civil, de la academia, del Estado, aquí presentes, y a todos ustedes, señoras y señores. Ayer fuimos sanamente provocados por el profesor Claro, por José Ugaz, por el señor ministro, por Yocasta, y se mencionaron varias palabras. Se mencionaron la palabra gobernabilidad, corrupción, transparencia, compras. Yo quiero también ser provocativo. Mi tarea es entregarles algún grado de información que de alguna manera todos ustedes conocen, ordenarla de una manera que tenga cierto sentido, pero también dejar claros algunos aspectos. Desde el PNUD se habla no solo de gobernabilidad, sino de gobernabilidad democrática. Y con eso nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen las sociedades de acordar e implementar políticas públicas, de resolver pacíficamente sus conflictos y dentro de un orden jurídico vigente. Es decir, no cualquier gobernabilidad cuenta para estos efectos. En segundo lugar, se habla de transparencia. Solo quiero decir de transparencia por el momento que es la cualidad que tienen los objetos de poder ver a través de ellos. Así de simple. Lo tercero que quisiera decir es que la corrupción es un fenómeno real. La corrupción mata, la corrupción empobrece y la corrupción quita oportunidades. Hace poco, 2 semanas atrás, estaba hablando con una encargada de compras de una universidad. Me decía que hoy le había tocado comprar 3 cadáveres. No es habitual. Normalmente compra microscopios, sillas, computadores. Yo no me preocupé porque estaba en un país que tenía ciertos indicadores y la información cualitativa hablaba de que era seguro la compra de cadáveres. Si hubiese estado en otro país, no habría estado tan seguro, porque podría significar que 3 personas iban a morir en los próximos días. Entonces, no da lo mismo en qué contexto se compra algo. También recuerdo que, por ejemplo, en Honduras son muy eficientes para comprar textos escolares, pero esos textos escolares no llegan a los escolares. Es decir, también la eficiencia puede encubrir básicamente la malversación de los caudales públicos. Entonces, la corrupción también quita oportunidades, es decir, genera privilegios, genera desigualdades, impide el acceso a oportunidades de educación, de trabajo, de acceso a servicios básicos, de negocios también. Y finalmente, que las compras públicas acumulan una gran cantidad de dinero. La tercera parte de un presupuesto o el 10% del PIB de un país es una gran cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero es como la miel. Por supuesto convoca a las abejas, laboriosamente, pero también atrae a las moscas. Para todo esto hay que estar preparados.
Yo voy a comenzar ahora con una voy a tratar de que sea breve, me asignaron 40 minutos, espero no torturarlos de esa manera. Básicamente, voy a hablar sobre algunos aspectos de políticas de transparencia, equidad y acceso a las compras públicas, con un énfasis en MIPYME, por supuesto. Voy a hablar primero de la corrupción en América Latina, va a ser un breve esbozo para que sepamos de qué estamos hablando. En segundo lugar, voy a hablar de la transparencia en relación a las compras, del control asociado a las compras y de la equidad. Bien, ¿cuáles son algunas características de nuestra región? América Latina no es pobre, pero tiene muchos pobres. Es una región rica, aproximadamente 5,5 billones de dólares de PIB anual, con grandes recursos naturales y grandes extensiones de tierra. Tiene una baja densidad poblacional, somos menos que Europa, pero tenemos la superficie de Europa y Oceanía juntos. Pero la pobreza de la región alcanza el 32% de la población y en el caso de la juventud y de los niños hasta un 45% de toda la población. Es una de las regiones más desiguales del mundo, es decir, hay pobreza pero también hay desigualdad. El 10% más rico tiene el 48% de los recursos. En algunos países eso es más, el 60% de los recursos. Es la región de la tierra con mayor inequidad en la distribución de la tierra, siendo que la tierra es uno de nuestros grandes activos. Ahí está la minería, la agricultura, los recursos naturales, el medio ambiente, los parques. La mitad de los niños que comienzan la primaria no la terminan. Y el 40% de la población, fijémonos que estamos en un momento histórico en América Latina y el Caribe. Por fin, la clase media ha alcanzado o superado a los pobres. Sin embargo, el 40% de la población vuelve a ser pobre en caso de una crisis o de un desastre ambiental, catastrófico, climático. Por lo tanto, es frágil este bienestar, este relativo bienestar alcanzado por grandes masas. Es decir, ha habido avances en los últimos años, ciertamente, pero hay una gran inestabilidad, una gran inseguridad. Y es una región democrática, pero con claros problemas de gobernabilidad. Esta región, además, tiene algunas características, ciertas vulnerabilidades que facilitan la corrupción. Lo primero es que existen sistemas de gobierno democráticos que muestran un agotamiento en términos de desempeño. Esto fue especialmente aguzado a mediados de la década pasada y luego ha mostrado cierto repunte. Pero ha habido una dificultad para que las expectativas de los ciudadanos sean satisfechas por los gobiernos. Hay una queja permanente. Por lo menos una proporción importante de la población está defraudada de los gobiernos. No voy a decir la mayoría, pero una parte importante. Hay una débil capacidad de los estados para llevar adelante políticas y para hacer cumplir la ley. Vamos a ver algunos indicadores, les voy a mostrar algunos indicadores del Banco Mundial muy importantes, muy interesantes porque son simplificaciones de una realidad más compleja, por supuesto, pero nos muestran que hay una gran heterogeneidad en la capacidad y en la voluntad de cumplir la ley en nuestros países. Hay inseguridad debido a la criminalidad y la violencia. Es decir, la fuerte violencia de Centroamérica es la región y el Caribe son las subregiones más violentas del mundo, con los indicadores de criminalidad más altos y de homicidios más altos, cruzados por fenómenos de crimen organizado, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Hay una gran inseguridad personal también. Y finalmente hay una alta concentración de la riqueza y una amplia distribución de la pobreza. Es decir, esto es un caldo explosivo que incentiva justamente prácticas corruptas. ¿Cómo estamos en materia de corrupción? Bueno, América Latina y el Caribe es una región extensamente afectada por este fenómeno. Puede decirse que la corrupción en América Latina y el Caribe es endémica, es decir, afecta es un fenómeno localizado en toda la región, en todos los países, con un alto nivel de personas afectadas. Y comparado con otras regiones, además, muestra indicadores más preocupantes. A ver, veamos, no voy a acudir a los indicadores de transparencia internacional, son todos conocidos. República Dominicana tiene un 2,9 puntos en la puntuación del índice de transparencia de 0 a 10. Los demás países de Centroamérica están en una situación un poco mejor tal vez, pero vamos a ver los indicadores del Banco Mundial.
el índice de gobernabilidad y anticorrupción. Entre el año 2002 y el 2012, es decir, 11 años, hay ciertos indicadores interesantes. El de voz y rendición de cuentas, que implica, digamos, una libertad de expresión, cierto acceso a la información, cierta capacidad de reclamar, es el indicador más alto en la región. Es decir, es una buena noticia, supera el 60% en su promedio. Sin embargo, si vemos en el penúltimo caso, de color lila, el imperio de la ley es el indicador más bajo, por el 50 o un poco más abajo del 50%. Es decir, tenemos más capacidad de reclamar, pero menos capacidad de cumplir la ley. Y el control de la corrupción está levemente superior, los niveles de control de la corrupción levemente superiores a los del cumplimiento de la ley. Básicamente, en los últimos 15 años, los indicadores de cumplimiento de la ley han ido disminuyendo preocupantemente. Afortunadamente, han ido aumentando la tendencia de la transparencia y la voz y rendición de cuentas ha tomado un protagonismo. ¿Cómo está Centroamérica y República Dominicana comparativamente? En el primer cuadro se ve el indicador de voz y rendición de cuentas, donde Costa Rica y Panamá están por sobre el promedio latinoamericano. Esa es la buena noticia. Sin embargo, aún hay rezagos importantes en Honduras, Nicaragua y Guatemala. En materia de control de la corrupción, vemos que, salvo Costa Rica, los demás países están bajo el promedio de Latinoamérica. Es decir, hay una deficiencia en el desempeño, donde Honduras muestra cifras preocupantes y República Dominicana y Nicaragua también. Esto es un fenómeno, estoy mostrando cifras del año 2012. Esto ha tenido una evolución y hay cambios incrementales cada año. Esto no es una cosa eterna, pero hay que comprender que es una señal. Los indicadores de cumplimiento de la ley son bajísimos en Honduras, en Guatemala especialmente. Es decir, estamos hablando de bajo el 20% de cumplimiento de la ley, en una idea, digamos, porcentual de 0 a 100. Y donde Costa Rica es el único país que supera la media. Si lo comparamos con países de la OCDE, que es la primera barra de cada uno de los gráficos, hay una diferencia importante. Solo Costa Rica se acerca a esos niveles. Los niveles de los países desarrollados de la OCDE. Bien, eso es para tener una idea. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción entonces? Voy a usar una lámina explicativa de un gran amigo mío, Frederick Böhm, que define, usando todas las definiciones más usuales, incluida la del PNUD, la corrupción como el abuso de poder delegado para obtener beneficios indebidos. Básicamente explica la relación como una relación en base, evidentemente, al análisis económico de un principal, un agente y un cliente. El problema del agente y el principal. Hay un principal que establece reglas y compensa por el cumplimiento de las reglas. Hay un agente que obedece y cumple las reglas. Ese agente provee servicios, contrata, compra a un cliente. El cliente paga impuestos, tarifas, etc. Sin embargo, ese es el camino feliz, llamémosle, ¿no? Ese es el que todos asumimos que debiera ser. Pero luego viene la parte infeliz. El agente traiciona al principal, es decir, no cumple las reglas, no cumple los mandatos, no cumple los objetivos, no cumple el encargo. Y el cliente y el agente entran en un proceso de transacción ilegítima, que puede ser un soborno, que puede ser cualquier tipo de defraudación, pero es una transacción ilegítima que le genera un beneficio o al agente o al cliente. En todo caso, la voluntad del principal, que normalmente en una relación de pueblo a gobierno, el principal es el pueblo. En una relación de gobierno a funcionarios públicos, el principal es el gobierno y el agente es el funcionario. Y en una relación, digamos, de administración pública a ciudadanos, el principal es la administración pública y el ciudadano es el agente. En todos estos hechos irregulares hay se puede producir toda una serie de prácticas que se han llamado, que los abogados hemos definido como prácticas corruptas y que los tipificamos y los incluimos en nuestros códigos penales.
El soborno transnacional, no los voy a aburrir con este listado. La malversación, el tráfico de influencia, desde el uso indebido de información reservada o privilegiada, favoritismo, nepotismo, defraudaciones, participación en lavado de activos. Estas son las prácticas más usualmente reconocidas como de corrupción y que están consideradas no solo en los códigos penales, sino que en los tratados internacionales suscritos y vigentes por todos los países aquí presentes. Pero, sin embargo, también hay una noción que no es de práctica corrupta, sino que es un fenómeno más complejo llamado captura del Estado. Aquí, acudiendo a una definición de un colombiano, no es la corrupción la que viola las reglas, sino que es una corrupción que hace las reglas. Es decir, este es otro fenómeno más complejo. Hay una influencia indebida de grupos de interés sobre las reglas del juego formal. Ellos diseñan las reglas. Y quien, como dicen en mi país, quien tiene la pluma manda. Es decir, quien escribe es el que manda. Entonces, puede haber una diferencia legítima, evidentemente, entre un sano cabildeo, llamado lobby también, y la captura ilegítima. Es decir, hay zonas grises donde operan tanto grupos legítimos como grupos ilegítimos. Una gráfica de esta captura del Estado es este pequeño dibujo donde aparece, y evidentemente es una simplificación del problema, pero aparece un grupo económico en la esquina izquierda de ustedes, un grupo económico que hace una oferta económica indebida a un partido político, a un líder o a un caudillo. Este partido político, líder o caudillo, en el extremo superior derecho, hace una oferta política o económica indebida. ¿A quién? Al Congreso Nacional, a una entidad reguladora, al Poder Judicial, pero básicamente a alguien que tiene poder de decisión y regulación. Este organismo, en virtud de esta oferta política o económica indebida, dicta una norma indebidamente favorable para ese grupo. La entidad pública ejecutora de las normas o fiscalizadora de las normas lo que hace es hacerla cumplir. Es un instrumento. Lo que tiene como resultado una renta indebida de carácter permanente en favor de un grupo económico. Esta es una simplificación, por supuesto, pero esta es la manera más fácil de reflejar lo que es la captura del Estado. Implica que hay un sistema democrático con ciertas debilidades, que hay baja o inexistente participación de los actores que debieran influir en estas decisiones, que hay opacidad, es decir, ausencia de transparencia, y que hay un bajo control ético de quienes toman decisiones. Hecho este preámbulo sobre la corrupción, voy a hablar brevemente sobre compras públicas y transparencia y vamos a relacionar estos conceptos. En materia de transparencia, se ha incorporado el valor de la transparencia en nuestras tradiciones. Hasta hace 20 años la palabra transparencia no existía en nuestras legislaciones, constituciones, ni siquiera en nuestra cultura administrativa, cultura estatal, ni tampoco en la privada. A ratos se mencionaba la transparencia como una cualidad del mercado, por supuesto. Es necesario evitar la asimetría de información para el funcionamiento de un mercado en estado de perfección. Pero la transparencia la asociamos a entrega de información. A veces simplificamos tanto que creemos que transparencia es información. Pero no, la transparencia es una nueva manera de relacionarse entre el Estado y los ciudadanos y entre los distintos actores públicos, y eso implica también al sector privado. Entonces, la transparencia no es solamente recibir información, entregar información. Implica que nos vamos a relacionar de otra manera. La evolución de la transparencia ha reconocido y aún reconoce ciertas etapas, ciertos momentos. No voy a decir que esto es lineal, pero normalmente ocurre lo siguiente. Se comienza en las reformas de transparencia, en los casos de e-government, en todas las iniciativas públicas sobre transparencia, con la entrega unilateral de información por parte del Estado hacia los ciudadanos. Es el Estado quien decide qué entrega. Lo considera valiosa y comienza a entregar información. Lo que pasa es que, evidentemente, es la información que me quieren dar y yo como ciudadano digo, bueno, ¿puedo confiar en esta información? ¿Debo confiar en esta información? ¿Será que yo tengo algún derecho también de pedir? Entonces viene una segunda ola de iniciativas que tienen que ver con que haya un derecho de acceso a la información pública. Es decir, de que cualquier persona sin expresión de causa pueda pedirle al Estado la información que tiene en su poder.
Luego de pasar esa etapa de la incorporación del derecho a acceso a la información en las legislaciones, viene una etapa de interacción, de intercambio de información e incluso de transacción de información entre agentes públicos y privados, entre el Estado, los ciudadanos, el Estado de las empresas, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, y esto se parece bastante a lo que sucede en los sistemas de compras públicas electrónicos, viene otra etapa de construcción conjunta e integración de información. ¿Sobre qué? Sobre políticas y medidas de transparencia. Es decir, ya no solamente estamos intercambiando información, sino que ya construimos conjuntamente iniciativas de transparencia. Aquí hay una fuerte énfasis en la participación. Y finalmente hay otro momento, que puede llegar o no, que tiene que ver con la gestión del diálogo, y la generación de confianza en materia de políticas de transparencia. Aquí es donde se llega, digamos, a una etapa alta de aporte a la gobernabilidad democrática. Ya se está gestionando un diálogo al interior de cada sociedad acerca de cómo gestionamos la transparencia, cómo avanzamos en términos de transparencia. Ahora, la transparencia, la reforma del Estado y las compras públicas han tenido caminos diversos para llegar hasta donde hemos llegado hoy. Voy a decir solamente que este tema de la transparencia, la reforma del Estado y las compras públicas, y especialmente las electrónicas, solo surge después de la caída del muro de Berlín. Una vez que cae, digamos, la Guerra Fría, que termina la Guerra Fría, que se desarrollan justamente las tecnologías de información, que hay un auge de la promoción de los derechos humanos en la región después de periodos de dictaduras o de gobiernos autoritarios en toda Latinoamérica y el Caribe, es que viene un proceso profundo de reforma, o también llamado modernización del Estado, y la transparencia fue parte de ese proceso de reforma y modernización del Estado. Esto estamos hablando de la década de los 90 y la década pasada. Los procesos de reforma del Estado normalmente fueron procesos llamados tecnocráticos, digamos, bajo ciertos criterios adoptados bajo el consenso de Washington, para reformar el Estado, simplificarlo, hacerlo más pequeño, hacerlo más eficiente. Pero también surge la transparencia como un bien público de naturaleza política, es decir, con otro significado que no es aquel propio de los tecnócratas. La eficiencia gubernamental fue un pilar en los procesos de reforma y modernización. Y la transparencia se tradujo, por ejemplo, en sistemas de gestión de trámites para los ciudadanos, en sistemas de atención al ciudadano, calidad en la atención, de gobierno electrónico. Todas las iniciativas de gobierno electrónico ayudaban a generar mayor información para el ciudadano a través de esa tecnología, y los sistemas de compras públicas fueron también otro gran producto de este proceso, de esta oleada de reformas. En estos programas normalmente la transparencia se concibió como la entrega de información amplia y apropiada a destinatarios definidos con el fin de habilitarles para operaciones gubernamentales más eficientes. Esto podría significar proveer al Estado de bienes y servicios o acceder a un servicio de educación o de justicia. Pero la transparencia también fue promovida como un bien público de naturaleza política también. Es decir, especialmente a través de acuerdos. Y estos acuerdos fueron basados en tratados o se convirtieron en tratados de derechos humanos. El Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo. Y tratados anticorrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1994, suscrita por todos ustedes y vigente en sus respectivos países. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, que también está vigente en todos sus países. En estas convenciones, en estos tratados, se incorporó la idea de transparencia como un pilar fundamental. También la noción de transparencia fue incorporada en el discurso político como una condición para el ejercicio de la gobernabilidad democrática y la participación efectiva. Es decir, no hay participación efectiva sin un ambiente de transparencia. Es la transparencia la que habilita a una real participación. De otro modo, hay una cooptación, hay un sesgo, hay una manipulación, una utilización. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y tengo que hablar de esto, en el PNUD evidentemente no podemos, que es de la familia de Naciones Unidas, no puedo hablar sino de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual tuve el privilegio de participar en sus negociaciones. Dio un impulso político global y de alta envergadura a la transparencia. Primero, porque obliga a todos los estados a tener políticas de prevención de la corrupción basadas en transparencia. Basadas en transparencia. En estos momentos, lo que está haciendo la Dirección General de Compras Públicas es cumplir con un compromiso jurídico internacional adoptado por la República Dominicana.
También esa convención establece disposiciones para garantizar que haya un Estado transparente, es decir, que entrega información pública. Establece normas específicas sobre sistemas de compras públicas y lo que dice es que deben ser transparentes y eficientes. Y promueve la participación de la sociedad civil y promueve también la transparencia de las entidades privadas. Hoy en día, a propósito de desarrollos paralelos o simultáneos con estos tratados internacionales, hay más de 12 países que tienen en este momento leyes de acceso a la información, leyes de transparencia, en algunos casos con órganos rectores que están implementando, órganos implementadores y órganos rectores que están generando todo un cambio en la cultura ciudadana acerca de cómo debe relacionarse con el Estado. ¿Qué pasa con el control ahora? Vámonos de la transparencia al control en las compras públicas. Aquí voy a ser más breve. Esta encuesta a empresas del Banco Mundial, la última, hace una consulta, y aquí comparo, disculpen, ¿no? Yo estoy viendo, ustedes no. Vamos. Nos muestra la diferencia que hay entre el porcentaje de empresas que enfrentaron al menos un soborno en sus relaciones con el Estado y el porcentaje de empresas que identifican la corrupción como una restricción seria o muy seria. Es decir, aquí parece que fuese lo mismo soborno que corrupción como un problema serio para hacer negocios. Pero hay una disparidad muy grande entre las empresas que han pagado sobornos y aquellas que admiten que la corrupción es un problema muy grande en América Latina y el Caribe. Es que muestra la mayor brecha de diferencia. Esto significa que los sobornos, que la pequeña corrupción, que el soborno mediano no parece el gran problema para hacer negocios para estas empresas en América Latina y el Caribe, sino otros tipos de corrupción, más asociados a la gran corrupción y a la captura del Estado. Entonces, estas cifras lo que nos hacen es imaginar que a lo mejor no estamos viendo todo el problema y que el soborno es solo una parte del problema. Ya les recuerdo que hace poco les mostré una serie de prácticas corruptas. Y hay prácticas corruptas en que el soborno lo encabeza, pero es 1 de 10. Por lo tanto, hay otras prácticas que están involucradas en este problema para las empresas. Todos los sistemas de compra tienen riesgos de corrupción, es decir, sufren la probabilidad de que ocurra un hecho nefasto de corrupción que afecta a los objetivos de las compras. Gracias. Recibí una buena noticia. Me queda menos tiempo y por lo tanto ustedes vamos a poder terminar esta sesión rápidamente. Todas las compras tienen riesgo de corrupción y en todo su proceso, desde la definición de la necesidad de compra, porque toda compra surge de que alguien detectó que se necesitaba algo. Necesitamos libros, necesitamos zapatos, necesito un computador, necesitamos escritorios, necesitamos una planta termoeléctrica, necesitamos una carretera. Desde la definición de la necesidad, pasando por todo el proceso de compra, que es lo que normalmente se hace cargo, especialmente y tienen el liderazgo las direcciones de compras. Y hasta el proceso de entrega de los productos y servicios contratados. Es decir, en la definición de la necesidad siempre hay un riesgo de que haya una creación artificial de esa necesidad, que haya un direccionamiento del requerimiento desde el origen, porque yo defino una necesidad y solo puede ser satisfecha con un producto determinado. Puede haber una captura del sector o del nicho específico, o puede haber actos de extorsión. Es decir, hay países donde, sin ser necesaria una compra, es absolutamente inducida a través de extorsión. Pero el proceso de compra también está sometido a sobornos en el proceso, a tráfico de influencias, al uso de información privilegiada. Alguien accede a información que el resto del mercado no tiene y por lo tanto se gana el contrato. Puede haber connivencia entre oferentes, ahí una dirección de compras no puede hacer nada. ¿Cómo resolver que 2, 3 o 5 actores se pongan de acuerdo? En Chile, que tiene un sistema de compras bastante eficiente, no es anormal que grandes empresas o empresas tecnológicas especialmente vayan repartiéndose la torta a lo largo del tiempo. O quien gana, evidentemente, tiene que pagar un fee a las demás. O sea, esto se arregla entre nosotros, no nos compliquemos, por favor, seamos buenos hermanos. También el nepotismo en otros países, especialmente donde hay un sentido de apropiación material, patrimonial de los bienes del Estado para el beneficio de la familia, el amiguismo,
y los conflictos de intereses. Es decir, el mismo funcionario, la misma autoridad que puede estar en una situación de conflictos si yo soy el ministro de Transporte y soy el principal importador de repuestos de vehículos, puede ser que tenga algún conflicto de intereses. Esto sucede y ha sucedido. En la entrega, puede haber un fraude en la entrega, tanto en la materialidad de la entrega, puede ser que no exista lo que se compró, no existió. Se cumplen todos los pasos formales, pero el último, que tiene que ver con aquí están los bienes, fírmeme este recibo, no ocurre. O se adultera la información y aparece recibido, pero nunca está. Se va a las bodegas están vacías o tienen unos sacos de arroz en lugar de 1000 computadores. O puede haber un desvío de bienes a terceros. Sencillamente, los bienes sí son comprados, pero son desviados a terceros quienes los venden, a su vez, obtienen algún tipo de provecho, pero evidentemente que el destinatario no los recibe. O puede haber un simple enriquecimiento ilícito. Me llevo todo lo que compré a mi casa. O sea, esto tiene múltiples ejemplos, es decir, recuerdo en Chile que se premió a unos niños porque eran muy buenos estudiantes a pesar de sus condiciones de pobreza. Entonces se les regalaron computadores de última generación. Entonces algunos niños abrieron la caja donde venía el computador y era de palo, era de madera, era falso, no había computador. Bueno, esa es la parte anecdótica, ciertamente. Pero cuando esto ocurre, por ejemplo, en algunos países donde se compran gran cantidad de insumos para los estudiantes y nunca llegan, entonces son miles o millones de estudiantes que no reciben lo que debieron haber recibido, pero con un gasto ingente del Estado. Bien, todos estos riesgos también tienen mecanismos de prevención. No los voy a mencionar todos, pero tienen que ver con control interno, y el control interno tiene muchas manifestaciones. Quienes hemos trabajado por años en temas de control interno sabemos que desde el control jerárquico, el control por oposición, el control de sistemas, los controles funcionales, los controles organizacionales, son algo normal. El establecimiento de una simple rutina de compra es un control ya. La estandarización de las normas de compra ya es un control. El establecimiento de niveles de seguridad de la información en materia de compras, la rotación de personal en compras, pero también los controles externos, tanto los institucionales como aquellos que ejerce la sociedad civil, las veedurías, los observatorios, las auditorías externas, la transparencia activa, es decir, la entrega activa y proactiva de información a los actores del mercado, no a todos, sino a los actores importantes del mercado, porque ayuda a que la propia competencia controle lo que hacen los demás oferentes. Establece un sano control por oposición. También hay controles, hay declaraciones, sistemas de declaraciones patrimoniales y de intereses, como mencionaba Transparencia Internacional el día de ayer en una conferencia de prensa. Tiene que haber iniciativas de evaluación de la calidad del gasto. ¿En qué estamos gastando? ¿A qué precio estamos gastando? Tiene que haber alguna capacidad de que los ciudadanos o los beneficiarios de los insumos que son comprados por el Estado puedan denunciar. Y finalmente veamos las MIPYMES. Ya vimos el tema del fenómeno de la corrupción, la transparencia en las compras públicas, la necesidad del control y la prevención en materia de compras. Pero veamos ahora, para terminar, las MIPYMES. ¿Quiénes son las MIPYMES en Centroamérica? En general son 1 millón de establecimientos. Son el 98%, estas son cifras generales porque es bastante heterogéneo el mercado, pero son el 98% de los establecimientos, proveen hasta el 90% de los empleos. Es decir, el impacto de las MIPYMES en el empleo es completamente preponderante, pero acceden a un 25% de las compras públicas o a un 30% de todos los negocios, de las ventas, en general, sector público, privado, etc. Y solamente reciben máximo un 20% del PIB, es decir, eso es lo que se distribuye. Son muchos que se distribuyen poco. Además, las MIPYMES son un grupo de empresas bastante heterogéneo. Una MIPYME puede ser una mediana empresa que gana $100.000 o que ingresa $100.000 anuales, o puede ser una pequeña que solo gana $1.000, que puede tener 2 trabajadores y puede tener 99 trabajadores. Estas
abarcan desde micro y pequeñas empresas basadas en la subsistencia hasta empresas competitivas e incluso exportadoras. Entonces, pero siempre ligadas al mercado interno. Normalmente no hay una preponderancia de las MIPYMES en el mercado de exportación. La naturaleza de los objetivos de las distintas, de las micro, de las pequeñas y las medianas empresas es muy distinto. Es decir, hay algunas de sobrevivencia, empresas de sobrevivencia, otras de supervivencia, y las medianas alcanzan a ser de acumulación y sostenibilidad. Pero básicamente aún hay poca información disponible acerca de sus características, de sus dinámicas productivas y de aprendizaje y de espacios de oportunidades de negocio. ¿Dónde están los espacios de oportunidades de negocio para las MIPYMES, pero para los distintos tipos de MIPYMES? ¿Cuáles son algunas condiciones que limitan su desarrollo? Me baso en un informe del Banco Mundial sobre el desarrollo de las MIPYMES. Primero, porque son condiciones básicas de toda MIPYME. Hay una autoformación y una baja capacidad de detectar fallas en la empresa. Hay carencias que se notan del sistema educativo en el personal y de formación técnico-práctica. En Centroamérica, además, tienen una baja capacidad gerencial. Hay una deficiente destreza técnica y una desactualización tecnológica. Entonces, esto no estoy diciendo nada que ustedes seguramente no sepan. Pero hay también otras barreras, un limitado acceso al financiamiento. No hay capitales de riesgo normalmente. Hay informalidad y competencia desleal. Quien quiere ponerse leal, quiere formalizarse, tiene que luchar contra las colegas, las empresas pares que no quieren hacerlo y por lo tanto se ahorran los impuestos, se ahorran toda la tramitología y por lo tanto siempre es jalado hacia abajo. Hay un débil tejido social para el emprendimiento. Es decir, hay una dificultad para la asociatividad en materia de emprendimiento. Hay una insuficiente, a pesar de todas las reformas, fomentos, creación de instituciones, esfuerzos de los gobiernos, hay una insuficiente aún capacidad de los órganos gubernamentales para brindar apoyo efectivo a estas empresas. Y hay poca información clara acerca de los mercados y oportunidades de negocios para esas empresas. ¿Cuál es la participación de las MIPYMES en el mercado? No nos deprimamos mirando la cifra de Irlanda, un 65% en las compras públicas. Estoy hablando solo de las pymes, 65%. Pero veamos en Latinoamérica. Chile es el único país que tiene una proporción de participación en el mercado de las pymes de más del 50%. Entre el 20 y el 50% está en Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú. Y menos del 20% Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Es decir, son la mayor cantidad de empresas, pero aún cuesta que entren en el mercado de las compras públicas. ¿Cuáles son las dificultades? Aquí voy a tomar, digamos, el interesante estudio de Belaustegui, de la red interamericana. La participación, el problema de la participación de las pymes son ciertas dificultades y barreras adicionales a las que tiene cualquier pyme. Hay dificultades relacionadas con información sobre oportunidades de comerciar con el Estado, sobre capacidades, sobre gestión, limitaciones financieras y dificultades relacionadas al suministro por el tamaño de las ofertas. Voy a hacer algunas sugerencias o algunas conclusiones al terminar. Las MIPYMES son actores que deben ser tratados diferenciadamente. Sobre eso parece haber un consenso. Es necesario entonces conocerlas. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿Cuáles son las condiciones que las hacen surgir y sostenerse o irse hacia abajo? Su promoción y su fortalecimiento requiere cambio cultural, como menciona Yocasta en varias de sus alocuciones, requiere cambio cultural, pero no solo en las empresas, en el Estado, tanto para que conozcan quiénes son sus clientes, como para que se coordinen interinstitucionalmente. Siempre se menciona, por ejemplo, que Chile Compra, en Chile, evidentemente, ha sido muy exitoso en la promoción de las MIPYMES, a través de capacitación, a través de mucha información, es decir, de acceso al mercado de compras. Lo que ha hecho no es fomentar o establecer incentivos directos, sino que abrir el mercado. Pero la verdad es que hay otras 3 entidades que no trabajan con Chile Compra, que son estatales y que lo que hacen es fortalecer las capacidades empresariales de los microemprendedores, de las microempresas y de las pequeñas empresas. Es decir, allí es donde se enseñan habilidades blandas y habilidades gerenciales. Ahí es donde se les enseña cómo se tienen que formalizar, cómo tienen que actuar tributariamente, cómo hacer un plan de negocios, cómo planificar
cómo armar equipos eficientes de trabajo, cómo liderar sus propias empresas. Y eso no lo hace Chile Compra. Pero Chile Compra recibe una gran cantidad de microempresas que sí son capacitadas, son formadas y estimuladas a través de esos mecanismos. Un interesante estudio sobre innovación en las MIPYME detecta que las MIPYME, y especialmente las micro y las pequeñas empresas, para la innovación no tienen que invertir en desarrollo, en investigación y desarrollo. No es gasto en investigación y desarrollo lo importante. Lo importante son otras maneras de innovación que tienen que ver con aprendizajes incrementales acerca de cómo llevar a cabo sus negocios. Y el desarrollo de habilidades blandas. Ayer hablábamos con unos amigos de Costa Rica y de Nicaragua sobre la importancia que tiene, por ejemplo, que microempresarios, por ejemplo, puedan saber manejar equipos de trabajo y también manejar el propio estrés que genera el trabajo en condiciones precarias en sus empresas. El estrés del equipo de trabajo y el estrés propio. Ahora, el aumento de la participación en el mercado público de las MIPYME, evidentemente que disminuye el riesgo de captura del sector y favorece la distribución de la riqueza. Aquí no solamente se está haciendo un acto justo de solidaridad, sino que la idea es abrir la miel para todas las laboriosas abejas que quieran participar en este panel. Y finalmente, un tema pendiente siempre es la descentralización del sistema de compras. Cuando está maduro el sistema de compras, fortalece la equidad, pero exige fortalecimiento institucional a nivel territorial, municipios, gobernaciones, etcétera, y generación de capacidades empresariales. Y allí también debe estar la sociedad civil. Es decir, cuando el sistema está funcionando bien en el nivel central, no se puede transferir automáticamente. Deben generarse capacidades. Desde el PNUD se trabaja bastante en la generación de capacidades institucionales a nivel local, a nivel territorial. Conocemos esa realidad y sabemos muy bien que una buena iniciativa que ha madurado después de años de esfuerzo en el sector central puede verse totalmente desvirtuada si se traslada sin más al nivel territorial. Bien, con eso entonces, y estando en el tiempo, pongo fin a mi exposición, haciendo énfasis en la importancia de la transparencia, de la equidad y en el control en las compras públicas. Muchas gracias a todos y todas ustedes.